Sí, profesora. Doctora Marisa, Sí, la había perdido. no se preocupe, doctora. Entonces, desde ya, pues, doctora, desde que nos pusimos en contacto con su persona, le habíamos augurado éxitos y bueno, le hemos estado siguiendo en todas las redes sociales y realmente la novela tiene para rato para que usted pueda presentarlo, difundirlo, dar a conocer. Y esta es una primera oportunidad que estaría saliendo fuera de Europa, ¿no, doctora? En esta presentación, ¿correcto? Efectivamente. Mm, Así Caramba, es. doctora, todo un honor y todo un privilegio eh, esta oportunidad que usted nos brinda, doctorita, carambas. A ver, Sinceramente, las redes sociales están haciendo muy bien su trabajo. sí, doctora, carambas. Entonces, a ver, por favor, 10 en punto de la mañana. Eh, Doctora Miriam Magallanes Maldonado. Doctora, Está sin Mi- voz. doctora Miriam Magallanes Maldonado, tiene la palabra, por favor. Muy buenos días, saludos desde Lima, Perú, para la profesora Marisa Alemani. Es un honor contar con su participación el día de hoy eh, con respecto a la ponencia del Seminario Internacional de Inteligencia Artificial y además la presentación del libro que es para nuestro criterio sui generis y de avanzada. Por ello, agradecer que esté acompañándonos y también invitarla a participar continuamente en nuestros eventos para poder difundir toda la temática de inteligencia artificial en Latinoamérica y muy específicamente en Perú. Muchísimas gracias, profesor Alemani, por haber aceptado y por acompañarnos en esta sesión sabatina del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Gracias a Bienvenido. ustedes, Miriam y Daniel. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, ¿me escucha? Confírmeme. Doctora María Beatriz. Buenos días con todos. Muy buenos días. No sé si se me está escuchando porque Sí, se escucha ah, correcto, doctora María Beatriz Cerdán Flores, correcto. hay mucha interferencia, lamentablemente. Estoy en un lugar que es el centro cívico de Lima y es muy ruidoso, pese a que uno se encuentre dentro de una oficina, es muy contiguo. Pero saludos a todos, el equipo académico, y un placer, un honor poder eh, tener en el foro académico el día de hoy la Luisa, con quien yo tuve el gusto de conversar y la doctora Marisa Alemani es ingeniera informática. Pasa por varios van a validar contigo el tema de la beca, los programas. María Beatriz, ¿me escuchas? Sí, dígame. Eh, las primeras palabras te escuchamos y de ahí todo se fue, no se pudo oír, María Beatriz. Ahora me puede escuchar bien. Lo que pasa es Ahora que sí, como ahora sí, muy, y muy ahora bien. sí. Le decía al foro académico que nos acompaña que la doctora Marisa Alemani en otra oportunidad ha tenido una reunión de trabajo con nosotros. Fue la ocasión en la que la conocimos y es un alto honor tenerla en el foro académico para la presentación de su importante obra. Es una obra trascendental, está siendo muy difundida en España y también entiendo hay un eco tremendo dentro de el continente, ¿no? Con los trabajos que la doctora está presentando y en especial con su obra. Y desde Sudamérica, nosotros tenemos el gusto de poder acoger en este foro académico desde Perú y para todo Hispanoamérica y el mundo, ¿no? A la doctora Marisa Alemani. Ella es ingeniera informática de la Universidad Politécnica
de Valencia. Participa como conferencista en presentaciones diversas y en mesas redondas de gran relevancia, en donde debate sobre literatura de lo extraordinario y sobre personajes femeninos de la historia, como es el caso de la obra que hoy va a presentar brillantemente. Es colaboradora de edición y promoción de Vinatea Editorial y es profesora y escritora, además de gerente de consultoría de manager, y hace una labor académica muy importante. Entonces es un alto honor poder tener a la doctora en estos foros académicos. Y hemos leído una breve sumilla de su vasto CV. Siempre un honor y es una gratificación muy grande para todos los que en este momento nos encontramos conectados, expectantes de su presentación, doctora. Muchas gracias, María Beatriz. Sinceramente ha hecho una presentación de mi persona que bajo mi punto de vista es ligeramente hiperbólica. Yo soy una persona que me he dedicado durante 30 años al mundo de la informática, es cierto. Me gradué de Ingeniería en Informática en el Politécnico de Valencia. He dedicado toda mi vida a la informática, también a la escritura y, bueno, como la mayoría de ustedes, a la crianza y resto de cosas de la vida, ¿no? En particular, si yo tengo algo diferencial, es que además me gusta mucho escribir y me gusta hablar acerca de la literatura de lo extraordinario y me gusta hablar acerca de las mujeres que quedaron atrás en nuestro pasado, invisibilizadas, sin reconocimiento, tanto si hicieron algo muy memorable, como es el caso de Ada Lovelace, como si son personas que solo por su perfil no tuvieron acceso a estudios. Y un poco lo que hacemos las mujeres del presente es traer a estas mujeres del pasado, y esa es mi intención. Doctora, entonces, por favor, para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, acá en Lima, Perú, el equipo de trabajo: doctora Miriam Magallanes Maldonado, el doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor Alberto Zaira Rojas, colaboradores en México, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Chile. Es todo un honor y todo un privilegio de la labor que realiza la autora para el día de hoy, en este 21º Seminario Internacional, la presentación del libro La Condesa Binaria, basada en toda la obra El Pensamiento y todo lo que representa y significa Ada Lovelace. Tiene usted la palabra, doctora, para dar inicio a su presentación. Bueno, pues en mis presentaciones sobre la novela de la Condesa Binaria, en primer lugar me gusta crear una atmósfera victoriana, gótica, en la cual nos podemos ubicar dentro de esos primeros años del siglo XIX en Inglaterra, que viene a decir que es como era la parte más pionera e innovadora de todo el mundo. Ya saben que en ese momento era el Imperio Británico lo que primaba. Y empiezo con un book trailer de la novela. ¿Les parece bien? ¿Puedo compartirlo? Correcto, doctora, correcto. ¿Lo pueden ver? Todavía no. Compártalo con nosotros, doctora. Todavía no. Ahora sí. Ya, ahora sí, doctora. Correcto. Ahora sí, doctora. Correcto. Se visualiza.
Sigue compartiendo su pantalla, Marisa. Pero no me escuchan. Ahora sí. Ahora sí. ¿Y en este momento? Sí se le escucha, doctora, sí se le escucha Vale, bien. estupendo. Vale, es que me estaba dando notificaciones la aplicación del Zoom como si al compartir la pantalla no estuviera compartiendo el audio. Vale, pues estupendo. Nos encontramos ubicados una vez hemos visto este vídeo que tiene ese toque dramático que tanto rodeó el personaje, la vida y los estudios de este personaje único como fue Ada Lovelace. Es mi intención a lo largo de esta charla que ustedes den el tiempo por bien empleado, que consideren que ha valido la pena dedicarme este tiempo para conocerla con mayor detalle y sobre todo conocer ese ambiente, ese entorno, ese contexto especial en el cual ella creció, se desarrolló y cómo pudo ser posible que efectivamente una joven, una niña, se desarrollará con los conocimientos necesarios matemáticos, pero también con la imaginación y la creatividad necesaria para, al mismo tiempo que estaba desarrollando sus capacidades aritméticas y geométricas y de conocimientos algebraicos, fuera capaz de tener la creatividad y la imaginación para llevarla 200 años más hacia adelante, hacia lo que actualmente conocemos como inteligencia artificial o computación muy avanzada. Comienzo hablando de quién es Ada Byron como niña. Quisiera introducir que Ada Byron fue una niña que creció en ese 5% aristocrático más exclusivo de lo que sería la Inglaterra victoriana gótica de principios del siglo XIX. En ese momento en Inglaterra nos encontrábamos que había terminado la guerra de Napoleón, Inglaterra había salido victoriosa y apenas había tenido pérdidas. Esto supuso porque la guerra se dio lugar en otro espacio, se dio en otros países, con lo cual, aunque participaran y ganaran, efectivamente ellos no sufrieron los percances de una guerra. Esto supuso que Inglaterra, con todos sus avances, se ubicara en la primera posición desde el punto de vista de lo que fue la revolución industrial. Y la niña Ada precisamente creció en ese momento vital para Inglaterra. Es muy importante tener en cuenta que ella es la hija única legítima del famoso poeta británico Lord Byron. Lord Byron es conocido a lo largo de todo el mundo y especialmente famoso en su época por sus poesías, por su romanticismo, por su adoración por la naturaleza y también porque tuvo una vida poco devota, se podría decir, y encaramada a lo que podríamos llamar ese amor más loco, más romántico, más diverso y orientado a vivir la vida en todos sus aspectos con total intensidad. Eso es una parte del linaje de Ada Byron, que nació con esa genética muy especial de los Byron, unos aristócratas que eran muy reconocidos en la época. Al mismo tiempo, Lord Byron, como pasaba con muchos aristócratas de la época, necesitaba complementar su título con efectivo. O sea, en ese momento era muy habitual que los aristócratas disfrutaran de títulos pero que no tuvieran el cash efectivo para poder desarrollar esa vida cortesana que deseaban. Para ello, lo que hacían en la época, pese a su edad de tener 30, 35 años, era casarse con jovencitas que sí que tenían una dote que podían proporcionar y aliviar de esa manera las deudas que él tenía. Y esta fue la razón principal por la cual este hombre poeta, creativo, un poco loco, excesivamente o creador del puro romanticismo, se casó con la madre de Ada Byron, que es Anna Milbanke, una mujer que también fue especialmente fuera de su época. Ella tenía una educación matemática y era una persona con unos fuertes ideales solidarios también.
¿De acuerdo? Entonces nos encontramos con dos linajes absolutamente distintos, uno aristocrático con escaso efectivo y otro muy trabajador, de campesinos, propietarios de minas de carbón, orientados al trabajo y al estudio principalmente, como era la familia de Anna Milbanke. Ella, siendo una jovencita de 18 años, se casó enamorada de Lord Byron y a los pocos meses nació Ada Byron. Efectivamente, solamente siendo un bebé y siendo algo absolutamente único en la época, la mujer, viendo las intenciones reales de Lord Byron, decidió repudiarlo. Y eso dio pie a toda la historia de Lord Byron con los Shelley, la generación y la creación de Frankenstein y de toda esa tradición gótica literaria. Con esto nos encontramos que Ada Byron venía a ser como una hija de un súper ultra famoso, como podría ser hija de Brad Pitt en estas latitudes, o como podría ser hija de Julio Iglesias, o os podéis imaginar, de una persona famosísima. Es por este motivo que la madre orientó sus estudios y su vida a trasladarla en el campo, donde ella tenía un estricto horario en el cual estudiaba principalmente álgebra, matemáticas, alemán, francés, por supuesto inglés, y el arpa y la música. De esta manera, ella, alejada de su padre, sin poderlo conocer, se dedicó principalmente a lo que es los estudios. Y así se crió Ada Byron, alejada de todo el mundo, en el campo, y con la supervisión desde la lejanía, desde la distancia, también de su madre, pues ella estaba creando cooperativas educativas de forma gratuita por toda Inglaterra, con lo cual era una niña extremadamente solitaria, orientada al estudio y orientada también a dejar desarrollar su imaginación. Ada fue una niña muy especial que aquí tenemos una imagen de ella, como podemos observar, pues tenía la belleza que se requería en la época, muy hija de su padre, con esos rasgos. Y yo creo que uno de los puntos más importantes a destacar durante toda esa etapa de estudio, mientras era niña, mientras era adolescente, era que la pobre Ada sufrió de una salud extremadamente frágil, unos huesos frágiles, una debilidad en la médula espinal y con enfermedades que muchas veces se hacían extremadamente difíciles de sobrellevar, hasta el punto de ubicarla durante años en sillas de ruedas y en la cama en sus habitaciones. Esto lógicamente conformó un carácter muy especial para ella, pues se acostumbró a estar muy sola, solo rodeada de una institutriz que fue Miss Stam, quien dirigía bajo las órdenes en la distancia de su madre sus estudios, y para los cuales ella estaba dedicada al 100%. Eso, sin embargo, aquí estamos viendo esta faceta de soledad, esta faceta de enfermedad, esta faceta de niña, adolescente orientada al estudio, que finalmente, cuando ya tenía 17 años, su madre decidió llevarla al cercano Londres para que ella se pudiera acercar más a los círculos científicos de la época, y también, como no, para buscarle un marido a sus 17 años, como era de esperar. Ella, desde jovencita, pese a sus enfermedades, pese a su orientación a la ciencia y a los estudios, también tenía un corazón capaz de enamorarse, y enamorarse de una manera profunda, y así le pasó con 17 años. Esto provocó un gran escándalo en Inglaterra y la pobre Ada salió en todas las noticias. La aventura, lógicamente, no salió bien, y al respecto pues ya vamos oyendo y escuchando cómo ella iba orientando
esa individualidad, esa independencia, esa manera particular de ser, orientada a la ciencia y a los estudios, pero al mismo tiempo con un corazón abierto, capaz de enamorarse. Esto yo creo que es un punto que me resulta muy interesante trasladar. En primer lugar, que fue una niña hija de dos linajes choque de trenes extremadamente difíciles y diferentes, que no conoció a su padre, que además no tuvo el cariño directo de su madre porque ella estaba viajando por toda Inglaterra mientras ella se estaba criando, que ella tenía un horario estricto a lo largo de todo el día de estudios, con aritmética, con geometría, con matemáticas, álgebra y música, con todo el resto de idiomas, alemán y francés, los cuales dominaba, pero que al mismo tiempo también pese a sus enfermedades y pese a todo el tiempo que ella pasó en silla de ruedas, cuando se encontró mejor y su madre la orientó a Londres, ella tuvo esa primera aventura que ya nos demuestra ese carácter único que la hacía diferente. Por ejemplo, cuando tenía 17 años y su madre descubrió su pequeña aventura, ella le escribió una nota que, como he comentado, sus relaciones eran principalmente epistolares, o sea, orientadas a la comunicación, pues muy cortesana, muy ligera. Ella se atrevió a decirle a su madre: si me dices que no abra la ventana de tu cuarto, te obedeceré ya tenga 5 años o 50. En cambio, si me dices que no abra la ventana del mío, considero que, después de la niñez, tienes la facultad legal, que no natural, de hacerte obedecer. Yo creo que es interesantísimo tener en cuenta que Ada Lovelace y su madre, su padre y toda la gente de la alta aristocracia o grandes talentos de la época, los cuales se relacionaron con ella, tenían una manera de relacionarse que dio pie a que existieran un montón de diarios, de notas, de referencias literarias que me han servido de gran utilidad para poder dibujar su personaje con un 360 grados y ver no solo a la niña o no solo al adolescente, sino ver también a la científica, a la mujer y a todo lo que ella llegó a desarrollar. Desde el punto de vista científico, que es el que realmente más interesa en esta conferencia, es muy importante reseñar que Mary Somerville, la única mujer que tuvo un reconocimiento de las instituciones científicas de la época, como puede ser esta u otras que tengáis en el Perú, fue Mary Somerville. Mary Somerville fue para Ada Lovelace su referente científico, fue su profesora y también la intentó ayudar a lo largo de su vida. Mary Somerville escribió diversos tratados científicos orientados a la ciencia microscópica o a la electricidad, divulgando las fórmulas de Faraday y de Laplace, y tuvo reconocimiento. ¿Por qué Mary Somerville tuvo reconocimiento y el resto de mujeres que intentaron asomar o atisbar la mirada a la ciencia o al reconocimiento global no lo tuvieron? Mary Somerville fue referente para ella porque tuvo un marido muy especial. Tuvo un marido que le hacía el trabajo de desarrollar su nombre y su visibilización dentro de los círculos. Como mujer, como cualquier mujer, Mary Somerville, como le pasaba también a Ada, no tenía acceso a las instituciones científicas. No tenía acceso a poder compartir trabajos, ni notas, ni diarios, ni el día a día con otros científicos, a no ser que se trataran de tertulias informales. En cambio, Mary Somerville, como tuvo un marido que la apoyaba fuertemente en su trabajo, lo que hacía era explicar el trabajo que ella había hecho y permitir que ella firmara. Debemos de tener en cuenta que en aquella época, como insisto, no tenían acceso a estudios superiores, no tenían acceso a instituciones científicas y su único camino era el casarse para, a través de proporcionar su dote, ellas tener un marido que las apoyara. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta para comprender el porqué de la historia de Ada Lovelace y también cómo
siendo tan brillante y tan excepcional, tuvo apenas oportunidades a lo largo de su vida. En una de aquellas tertulias, como nos encontramos en este momento, de los sábados, ella tuvo la oportunidad de conocer a Charles Babbage, que si conocéis la historia de la ingeniería del software, sabréis que fue quien inventó la denominada máquina diferencial. Esta máquina diferencial estaba diseñada para resolver polinomios de segundo grado y, por tanto, las funciones sencillas que estaban asociadas a él. En aquella época, una Gran Bretaña que estaba en plena expansión y donde las cartas navales necesitaban ser desarrolladas con altos niveles de precisión, nos encontramos que estas máquinas podían proporcionar en cierta medida esta precisión que desde el punto de vista de cálculo manual era más complicado resolver. Yo creo que es una anécdota muy bonita el saber que los computers provienen, yo creo que la mayoría de gente no lo sabe, provienen del hecho de que después de la época rococó, donde se estilaban aquellas pelucas blancas tan llamativas, todos nos viene a la cabeza aquel siglo XVIII tan espectacular, vino la etapa romántica donde todo aquello pasó a estar pasado de moda, ¿no? Entonces, aquella gente que en la corte se dedicaba a arreglar los pelos y las pelucas eran los denominados computers y eran los que posteriormente realizaban los cálculos manuales para las cartas navales. Y de ahí viene el término computer que posteriormente se ha denominado como esa automatización de tareas administrativas. Con esto quiero comentar que Ada Lovelace pudo conocer a través de tertulias más bien informales al Charles Babbage, con quien trabajaría posteriormente y a través del cual, con su diseño de la máquina analítica, que era una versión superior a esta máquina diferencial, capaz de calcular cualquier tipo de polinomio y por tanto cualquier tipo de función, Ada Lovelace pudo desarrollar sus notas y por tanto ese primer algoritmo que es por la que la reconocemos actualmente. No obstante, a esos 17 años quiero leer un pequeño trozo que ella trasladó a Mary Somerville cuando tenía 17 años, un poco para identificar ese carácter hiperbólico y orientado al estudio, pero también orientado a la vida y a la ciencia con intensidad. Ella transcribió este trozo que voy a leer y que os va a orientar un poco con el estilo literario y con la intensidad con la que ella se manejaba en la vida. Ella dijo: me temo que cuando una máquina o una conferencia o algo por el estilo se interpone en mi camino, no tengo en cuenta el tiempo, ni el espacio, ni ningún otro obstáculo ordinario. Como podéis observar, ella era una niña que, pese a las enfermedades, pese a esa soledad, pese al haber utilizado todo el tiempo en los estudios, tenía una visión intensa acerca de las conferencias, acerca del mundo científico. Esto supuso que tanto su madre, Anna Milbanke, que seguía explotando y desarrollando el mundo de las cooperativas educativas gratuitas, muy alejada siempre de ella físicamente, y Somerville acordaran que la mejor opción para que Ada Lovelace pudiera desarrollar su carrera científica era casarse con un hombre afín a ese tipo de trabajos que ella pudiera desarrollar. Y por ese motivo ella se casó, alentada tanto por su madre como por Mary Somerville. Sin embargo, al cabo de escasos 5 años y 3 hijos, rápidamente Ada Lovelace se dio cuenta que su marido pues, no cumplía esas expectativas que tanto hubiera deseado para ayudarla a transmitir los trabajos que ella quería desarrollar como científica. Y de hecho escribió que
en relación a su matrimonio y a las dificultades que le suponía tener un marido y hijos que criar que no la apoyara, como hoy podría pasar también, escribió: mi ansia por ejercitar mi inteligencia choca de pleno con la lidia diaria con los niños, los sirvientes y complacer los caprichos de mi marido. Es decir, el marido de Ada Lovelace, en lugar de orientarse a intentar ayudarla en desarrollar su carrera, se dedicó como ingeniero a desarrollar una serie de túneles entre sus propiedades que distaban cientos de kilómetros entre ellas. Realmente se ubicó en un proyecto personal, dejando de lado este hecho que necesitaba esta practicidad, que necesitaba Ada Lovelace de él, y por ese motivo se separaron y Ada Lovelace se marchó a vivir a Londres. Ahí en Londres fue donde ella, a través de sus amistades y a través de esa posibilidad que tenía de desarrollar su carrera científica a través de las tertulias, tuvo la opción de conocer a los grandes personajes de la época como fue Dickens, Faraday, Bull y De Morgan. Como sabéis, Dickens fue un gran literato, pobre desde de nacimiento, pero que tuvo mucho reconocimiento. Faraday fue el inventor de la electricidad, también pobre, pero gracias a su invento de la electricidad y a sus fórmulas fue una persona que tuvo un alto reconocimiento y que influyó muchísimo en su época, al cual ella tuvo acceso, y también tuvo acceso a dos personas que dentro del mundo informático son importantísimos, como fue George Boole y De Morgan. Boole y De Morgan fueron los creadores de los axiomas informáticos que conocemos actualmente y que, si ustedes tienen una formación informática, conocen perfectamente, ¿no? Es toda la filosofía y matemática que existe a lo largo de las puertas lógicas AND, OR, etc. Todo esto lo creó Boole y De Morgan. De hecho, De Morgan, gracias a este ímpetu que tuvo Ada Lovelace por comunicarse y trasladarse a las reuniones, ya digo que informales, nunca tuvo acceso a las reuniones formales, ella llegó a tener a De Morgan de profesor. Sin embargo, De Morgan, al ver el ímpetu que ella tenía para desarrollar sus trabajos, lo que dijo de ella fue lo siguiente: dijo, la razón es obvia. Una tarea así se refiere al estudio de las matemáticas, requiere de un enorme esfuerzo intelectual del cual las mujeres son físicamente incapaces. Y aquí estamos ya trabajando y tratando la gran dificultad que tenía Ada Lovelace para ser considerada una persona que merecía la pena ser escuchada. La situación es que en la época, además de desarrollar la ciencia y además de desarrollar inventos importantes, que algunos de ellos se trasladan al día actual y a través del cual se consideró aquella época como la revolución industrial, nos encontramos que De Morgan y otros grandes científicos creían fuertemente en las pseudociencias también, y en una de ellas que se denominaba la frenología. La frenología era el estudio del cráneo, y dado que las mujeres tenían por su físico, la mayoría de ellas, un cráneo más pequeño que el de los hombres, aseguraban que las mujeres eran incapaces de tener la capacidad abstracta que requerían las matemáticas. Y dada que Ada Lovelace ya en sus estudios y con sus profesores demostraba que ella tenía una gran creatividad y que quería aplicarla a las matemáticas, le paraban los pies los científicos de la época. De Morgan le paró los pies e intentó que ella no se desarrollara porque como mujer no tenía la capacidad. Esta slide me parece en particular muy interesante trasladarla porque a Ada Lovelace se la dibuja, dentro de lo único que existe actualmente sobre ella, que son cuentos infantiles, como una niña que también se parece a lo que sería un niño. Se ve una niña muy masculinizada.
Así es como se traslada Ada Lovelace, como si fuera una niña que estuvo rodeada de números y no como esa mujer 360 grados que vivió con intensidad el hecho de ser mujer y esposa, el hecho de tener hijos, el hecho de ser la hija del gran poeta de la época, el hecho de tener grandes amistades y de desarrollarlas, y que tampoco era una niña que se considerara un chico, sino que era una mujer 360 grados. Esto es muy importante porque al menos en España los números son muy desalentadores para trasladar el talento femenino a lo que son los conocimientos STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aquí en España al menos tenemos un problema donde las chicas no se ven reflejadas en ese trabajo de ingeniero o de informático y por tanto solo ocupan en las universidades el 13% total de las plazas que existen, siendo los hombres o los chicos quienes ocupan el resto. Después, a nivel laboral, también nos encontramos que solamente el 10% de estos puestos científicos y de ingeniería informática son ocupados por mujeres. Esto va a suponer, si no ponemos remedio y si no trasladamos a nuestras alumnas y a nuestros alumnos la posibilidad que tienen las mujeres de estudiar cualquier tipo de educación, si así se lo plantean, que existen referentes femeninos en el cual se pueden ver reflejados como mujeres que llegaron a hacer ya ser mujer femenina y al mismo tiempo informática y científica. Por eso esta slide me parece muy interesante, porque la ubican siempre de una manera muy poco masculina, muy poco femenina, y por eso la portada del libro de la Condesa Binaria sí que traslada a una mujer tan femenina como fue ella. Desde el punto de vista de notas, que es lo que efectivamente, pues desde el punto de vista de inteligencia artificial, de computación y de el mundo digital nos interesa, Ada Lovelace, cuando comprendió la utilidad del diseño de la máquina analítica que Charles Babbage estaba trasladando al primer ministro de la época en Inglaterra y del cual no tenía apenas reconocimiento, tenemos que tener en cuenta también que el desarrollo de la máquina anterior diferencial costó el equivalente a 20 locomotoras de vapor y que justificar el coste de la máquina analítica, que era mucho más grande, hubiera supuesto un expendio muy importante. Entonces, Ada Lovelace en lo que intervino fue ampliando el trabajo de Charles Babbage y trasladando lo que podría llegar a hacer una máquina analítica sobre plano. Para ello se le ocurrió trasladar la serie de Bernoulli a lo que sería el primer algoritmo informático que os traslado. Esto es exactamente la nota G que Ada Lovelace trasladó al mundo como primer algoritmo informático. Como podemos observar, tiene sus variables de entrada, sus variables de salida, dispone de una serie de valores para diferentes momentos o bucles, se podría denominar, consta de una serie de condiciones iniciales y finales y consta de una serie de resultados. Esto, como sabéis los informáticos, es la base de cualquier algoritmo y esta fue la primera vez que se puso blanco sobre negro cómo podría ser un algoritmo informático. Esto lo hizo Ada en medio de sus enfermedades, en medio de sus estudios y en medio de toda esa situación de bajo reconocimiento en el cual ella se encontró. De hecho, se publicaron las notas bajo sus iniciales y apenas tuvieron repercusión, y ella ya pasó toda su vida intentando lo que le quedó de vida, porque falleció a los 36 años de un cáncer. Como he dicho, estaba constantemente enferma. Lo que hizo fue trasladar este algoritmo informático y a través del cual los logros que le podemos asumir y reconocer hoy en día fue como diseñadora del primer algoritmo con esas condiciones iniciales y finales, variables de entrada, de salida, bucles y condiciones. A lo largo de los textos que leeréis en la novela veréis que se intercala
lo que son las notas que ella dejó, donde traslada por primera vez, y esto es algo que no se conoce apenas de su persona, que los datos, además de ser números, además de ser cálculos matemáticos, podrían ser también símbolos como, por ejemplo, la música, notas, colores, patrones, etc. Es decir, se plantea por primera vez que la información, que los datos pueden ser cualquier tipo de información y no solo números. Además, propone a Charles Babbage el uso de, esto es importantísimo, las tarjetas perforadas para los datos de entrada, tal y como usó en su momento la máquina de Turing. No es hasta que Turing, con su máquina Enigma, gracias a la cual los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, que se utilizaron las tarjetas perforadas, y fue él quien hizo el primer reconocimiento de Ada Lovelace, de la persona la cual había aportado este conocimiento ya en el siglo XIX. Por tanto, ella plantea la posibilidad de pensar patrones, de tejer dibujos algebraicos desde el punto de vista de cálculo, al igual que los telares de Jacquard, que son los telares que utilizaban máquinas de vapor y que revolucionaron industrialmente toda la vida en Gran Bretaña, en Inglaterra, pues esta es la posibilidad que ella plantea. O sea, diseñadora del primer algoritmo informático, plantear los datos como información y no solo como números, plantear el uso de tarjetas perforadas para los datos de entrada y salida y ser la inspiración para la primera máquina que creó Turing para esos datos de entrada y salida. Es por este motivo que ella tiene ese merecimiento, debe de tener ese reconocimiento, y porque de alguna manera escribió literalmente que las máquinas podían pensar. Por eso se le denomina o se le achaca o se le considera como la profetisa de lo que es posteriormente la inteligencia artificial. O sea, además de ser útil para ser un referente femenino STEM para las mujeres, es también esa persona creativa que aúna la creatividad, la imaginación junto con las matemáticas para pensar lo que actualmente consideramos como informática, como inteligencia artificial. Para nadie es absurdo pensar que actualmente la informática son solo números, vivimos inmersos en las redes sociales, donde se aúna principalmente en todas estas características que tocan todos los lados del cerebro que tenía Ada tan desarrollados. Después de crear sus notas, ella intentó intervenir en más estudios científicos, pero fue rechazada una y otra vez por los diferentes científicos, y ella pues lo que hizo fue estudiar en soledad las redes neuronales, e incluso tiene escritos donde planteaba esa especie de electricidad que podía también estar intercomunicando los neurotransmisores del cerebro. Por este motivo, se merece el reconocimiento de la actualidad, nuestro reconocimiento. Por eso es importante que la conozca el resto de la humanidad en el día actual, por esa referencia femenina, por esa imaginación, por esa creatividad, y por ese motivo la NASA creó un lenguaje de programación que utilizaba en sus sistemas de defensas, que se denominó ADA. Quiero trasladar además que el segundo martes de octubre de cada año se le ofrece un día. Como traslada la novela de la Condesa Binaria y la manera que he utilizado desde el punto de vista literario para poder trasladar a la persona, al referente femenino, es un recurso literario muy bonito de la época, que es victoriano y que hace referencia al hecho de que su padre, como fantasma, esa persona que ella no llegó a conocer, se traslada como un espectro que la acompaña a lo largo de toda su vida, con lo cual ella tiene un interlocutor con el cual ella puede, de una manera imaginativa, entre delirios a veces a través de la enfermedad o a través de su propia imaginación, y que nos permite soñar en darle esa oportunidad de conocer a su padre. De esa manera está armada la novela y se le conoce desde niña, como adolescente, como esposa, como madre, como científica, como amiga y como una mujer persona 360 grados que merece muchísimo la pena conocer en profundidad, y para la cual
Para mí ha sido un placer escribir, leer todas sus notas, todos sus diarios, toda la información científica que ella trasladó y que está contenida dentro de la novela a través de esta trama también de suspense que se utiliza en la novela. Y sin más, yo creo que es después de hablar, ¿no? Voy a dejar de compartir mi escritorio si es posible. Y quisiera pues escuchar efectivamente vuestras dudas, que seguro que surgen muchas, y estar preparada y dispuesta para contestar a todas ellas. Esto de haber lanzado un speech tan largo que intenta reconocerla como persona, reconocerla como científica y como mujer, pues tiene cierta dificultad y me preocupa que no haya llegado el mensaje lo suficientemente a todos los interlocutores que me están escuchando. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, ¿me escucha? Doctora María Beatriz Cerdán Flores, ¿me escucha? María, muy bien. Muy bien, doctora. Vamos a dar lectura, nos están escribiendo, a ver, vamos a dar lectura, por favor, si me permite, doctora. Doctora, nos han escrito, voy a leer ya, por favor. Desde el Centro Ecuatoriano de Filosofía para Niños y Niñas. Saludos, saludos y felicitaciones. Muchas gracias por todo, en especial al equipo del instituto, a Daniel y a María por su tiempo. Eh, Muchas gracias a ustedes allá en Ecuador, doctor Alex Fabián Mejía, muchas gracias a ustedes también por allá. Un abrazo, Quito, Ecuador. Muy buenas, muchísimas gracias, Daniel. ¿Cómo estás, Marisa? Hola, excelente, gracias por compartirnos ese contexto de tu trabajo. Felicitaciones. Para nosotros va a ser muy lindo poder trabajar con tu novela, con los jóvenes en los centros que apoyamos de filosofía para niños y jóvenes, y por lo tanto va a ser una alegría gigante. Te felicito. Mi pregunta sería, ¿hasta qué punto hoy en día se siguen sistemáticamente limitando esos mm, potenciales de las mujeres y pensando sobre todo a través de estas nuevas herramientas que están apareciéndose, si el efecto de estas nuevas herramientas está siendo causando mayor impacto justamente en las mujeres más que en los hombres o no? Es decir, o cómo tú lo ves, si es que esa realidad que tuvo que vivirse en estas épocas victorianas y sobre todo en los espacios de la ciencia, hoy en día todavía se persisten, y en qué sentidos. Yo creo que es una pregunta muy procedente, que es labor de todos los que estamos aquí, que de una manera u otra somos docentes y que es motivo de preocupación. Efectivamente, como he trasladado antes, quizá ustedes puedan compartir conmigo sus números. En España, solo el 13% de los estudiantes o de los alumnos son chicas, ¿no? Nos encontramos con un tema de referencia. Un tema en el cual las mujeres no se ven reflejadas como ingenieras, no se ven reflejadas como posibles informáticos, porque llevamos mucho tiempo viendo ese perfil, digamos, si me permiten la expresión, y muy entrecomillado, de friki, de niño encerrado en su casa, tapado, a oscuras, que no tiene vida social, que no tiene más allá que estar delante del ordenador.
Entonces, ese perfil, obviamente la mayoría de las mujeres no se ven reflejado en él, porque ellas, como es natural, desean una vida plena y buscan pues tener, además de su trabajo, pues tener una vida social, una vida quizá de pareja o tener hijos. Entonces, la cuestión es que las mujeres actualmente no se ven reflejadas con los referentes que se mueven constantemente por las redes, que vemos en la televisión y que vemos a través de los canales, a través del mainstream que se denomina. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que el perfil que estudia informática, que estudia ingeniería, sigue este referente. A mí se me plantea mucho la duda de, bueno, si ellas no quieren hacerlo, pues que no lo hagan, ¿no? Y yo digo, bueno, estupendo, o sea, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en referentes y además tener en cuenta que vamos a un futuro donde todo va a estar informatizado, robotizado, donde el 100% de la empleabilidad se encuentra dentro del ámbito de la ingeniería y de la informática y de la robotización, y si las mujeres no se suben a este carro, no se suben a este tren, se van a encontrar con la dificultad de tener trabajos de calidad. Entonces, es muy importante el trabajo que hacemos de desarrollar referentes femeninos que sean 360 grados en las cuales las chicas se puedan ver reflejadas en su edad madura. No sé si así contesto a tu pregunta. Sí, y muchísimas gracias. Creo que está en ese sentido clara la respuesta. Em, Aquí estamos algunos abogados y, y quería, como también no sé si es posible volver a intervenir para preguntarte en el sentido de cómo podemos también eh, em, estructuralmente promover, ¿no es cierto? Yo entendí muy bien claro lo de la parte de la educación, pero por otro lado, estructuralmente, no sé si todavía existen leyes o sistemas jurídicos que puedan limitar impacto del posicionamiento de las inteligencias artificiales o los lenguajes de máquina que está quitando, por ejemplo, empleabilidad a muchas mujeres, incluso más que a hombres a ratos. Bueno, Eh, aquí es una proporción de 5 a 1, ¿no? Prácticamente. Es que es mucho. Mm. es que sí, Pues bueno, venimos es muy difícil hablar de la condesa binaria, eh, de Ada Lovelace, de esta mujer informática, científica, sin hacer referencia al protofeminismo que había en la época y del cual ella también es referente. Esto no es una charla feminista en la cual esté reivindicando derechos y obligaciones que ya existen. Desde luego, no hay ningún impedimento burocrático que impida a las mujeres hacer carreras científicas, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Pero sí es cierto que venimos de una sociedad, de una cultura, de una forma de hacer las cosas que viene de 5.000 años atrás, cuando el hombre entró en el sedentarismo, donde se definieron determinados roles, de donde venimos heredando todas estos patrones y que es nuestra labor dibujar posibilidades hacia las mujeres que les ofrezcan esa empleabilidad que después les va a proporcionar una vida con bienestar. En mi opinión, es un tema cultural y un tema social y solo desde la educación y desde el dar ejemplos, contar vidas, ser didáctico y pedagógico en este aspecto, podemos hacer. De hecho, si nos vamos a otros referentes femeninos, como es Madame Curie o como es Jesslyn Bell, de nuevo nos vemos con mujeres estrictamente rígidas, con vidas muy duras, en las cuales pues, es normal que las mujeres como referente no deseen imitarlas. ¿Me explico? Alex Fabián Mejía, uno de muchísimas nuestros gracias. colaboradores constantes y Gracias. permanentes allá en Quito, Ecuador. Eh, ¿Ha satisfacido la doctora su respuesta, mi amigo? Sí, estoy ahora con muchísimas ganas de leer
así que voy a tratar de conseguirlo rápido y leerlo y compartirlo con mis profesores del Centro Ecuatoriano. Y nada, es que me he quedado con muy contento y muy motivado para leerlo y trabajarlo y yo veré si le puedo pedir a Daniel su contacto para que en un momento dado, incluso si es necesario, revise algunas fichas que haremos para metodologizar el trabajo con la novela en las aulas. Y quizá nos pueda Ujú. ayudar con eso, porque eso sería muy lindo para nosotros que la misma autora pueda revisar estas fichas que construimos para metodologizar ya en el aula filosófica, las novelas Ay, que qué nosotros tenemos. interesante, muy interesante. Desde el punto de vista, bueno, como me gustaría trasladar que Ada Lovelace, siendo hija de Lord Byron, lógicamente tuvo muchas invitaciones para escribir públicamente, pero ella se decidió por la ciencia, ¿vale? Ella, de hecho, cuando leáis las notas, veréis que tenía una prosa inigualable, excelente. Ha sido un placer leerla, es un placer realmente leerla. Para que podáis acceder a la novela, estoy hablando con el editor de cara a la distribución o poner un tipo de precio especial, ya que, claro, son dos ubicaciones muy distintas, donde vivís vosotros, donde estamos nosotros, y de momento tenéis acceso a la novela vía Kindle. No sé si ustedes son usuarios habitualmente de este tipo de plataforma. Algunos sí tenemos el Kindle y ya pues entonces voy a indicarles que lo busquen por Kindle. Y por Amazon en físico no se puede todavía traer. En físico por Amazon el tema es el coste, que yo creo que es un poco excesivo para la diferencia eh, que hay entre los dos países, ¿no? Yo creo que para los alumnos es una inversión que me parece demasiado. Sí, En todo caso, yo hablaré con el editor a ver si existe la posibilidad de hacer un envío para que tengan los ejemplares a un precio de alumno, que es yo creo, dada que realmente el objetivo es una fundación que tiene un objetivo también de culturizar y de generar referentes positivos. Entonces, si armamos un interés que merezca la pena realizar un envío concreto, podríamos organizarlo así. Yo creo, para que bueno, tuvierais los ejemplares a un precio peruano y no europeo, me explico. ¿Mm? ok. Bueno, la primera fase será, como digo, que nosotros los docentes lo leamos, lo Ujú. metodologicemos, eso también lleva un tiempo, es un poco de trabajo con los docentes para que trabajemos la metodología apropiada para enfrentar la novela. Y pues nada, ya digo, le pediré a Daniel a ver si es posible tu contacto para que en una sesión trabajemos contigo. Los docentes nuestros están muchos en México, Suecia, España y Ecuador por ahora. Espero que pronto Yo permitan es lo venir. que quería trasladarle, que para mí es muy importante que llegue el mensaje. Luego, como logísticamente, etcétera, podamos organizarlo, pues ya veremos, ¿no? De momento Ok, tienen la novela accesible vía Kindle ya. y espero que eso satisfaga su curiosidad y pueda leerla cómodamente. Y a partir de ahí ya todas las dudas y las inquietudes que le surjan, yo puedo colaborar en la generación de esas fichas para trasladar a los alumnos, ¿no? ¿Qué edades tienen? Nosotros trabajamos con niños desde 3 años hasta 18. Ujú, Entonces ya veremos ujú, la franja en la que se trabajaría y cómo lo haríamos. Muchas gracias, ujú. Marisa. Yo, Daniel, tengo lamentablemente que retirarme. Muchas gracias al equipo, pero fue muy motivador la sesión de ahora. Claro, mi hermano, Gracias. agradecerle a la doctora Marisa Almer y un saludo, mi hermano, allá a Quito, Ecuador. Estamos para reunirnos en cualquier momento. Gracias. Voy a ceder la palabra a la doctora María Beatriz Hernán Flores. Por favor, doctorita. Muchas gracias, mi hermano. Buenos días nuevamente con todos. Esta vez es una intervención un poco dinámica, que estoy trasladándome a otro escenario, porque he tenido la cámara un poco desactivada, he tenido problemas técnicos, pero ha sido maravilloso poder escuchar la disertación de la doctora Marisa Alemán. Realmente es un gusto, un enorme placer cómo revalora a través de su obra el quehacer
los afanes, los desvelos Mm. de Ada, de Ada, uy, ¿se me escucha bien? Se le escucha bien, Sí, sí. sí, sí, María. De Ada Byron, de Ada Byron. Y además es evidente que ha sido para ella un proceso que ha disfrutado muchísimo el poder realizar esta obra que nos entrega sobre la vida de Ada Byron, que nos está aproximando hacia escenarios, contextos, anécdotas, notas históricas totalmente desconocidas para muchos, inclusive para aquellos que han estudiado a Ada Byron. Mm. Entonces, realmente su trabajo ofrece lo inédito, lo que se busca, ¿no?, en una obra. Es difícil a veces hacerlo en una obra, como usted dice, histórica. Es la destreza y habilidad del investigador lo que hace singular la obra histórica de una mujer tan importante como lo es Ada Byron. Y yo quisiera preguntarle a usted, hacerle esta pregunta: ¿cuál es el impacto, la trascendencia de María, la obra de María, Ada Byron? ¿Sí? María, Dígame, dígame. el poeta, el padre es Byron, ella es Lovains, mi amiga. No, Sí, no, no, pero claro. Daniel, mucha gente la llama Ada Byron porque Lovelace es su apellido de casada. Así así es, así es. Inclusive dentro de la disertación de la doctora Marisa Alemani, ella la ha llamado Ada Byron en varias oportunidades, ¿no? Sí, Si cuando no era estoy, niña, adolescente, claro, antes de casarse. claro. Bueno, sea Ada Byron o Ada Lovelace, en realidad hablamos de esta persona que es tan trascendental para evidentemente este contexto histórico en el que estamos viviendo, en el contexto de expansión de la informática, de la computación, de la inteligencia artificial, y de todo aquel avance tecnológico que tiene que ver con sus descubrimientos, sus estudios y sus aportes. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué impacto tiene la presencia de una mujer tan importante en la actualidad, ¿no? La persona de Ada Byron, el trabajo de Ada Byron o Ada Lovelace, en el contexto actual, en donde hay efemeridades, ¿no? Es muy a veces ingrato el paso de una persona que descubre y que realiza un importante trabajo, porque de pronto las sui generis de las invenciones que son tan evolutivas dan paso a inventos que aparentemente, o creaciones o aportes científicos que cada vez son más de pronto vertiginosos, ¿no? Pero siempre olvidamos el origen, siempre olvidamos el origen. Entonces, esta revaloración de Ada Lovelace, ¿qué impacto cree usted que pueda tener en aquellas mujeres que van a optar por estudiar las ciencias, ¿no? Pueden ser ciencias informáticas, puede ser ciencias exactas, puede ser ciencias matemáticas, ¿no? Para la comunidad, para nuestras mujeres y para los padres, hermanos de mujeres que van a conducirse en las ciencias, ¿qué mensaje podría usted darles respecto de esta importante personaje, persona, ¿no?, de Ada Lovelace? ¿Cómo podemos extraer lo más contundente de Ada Lovelace, esa mente brillante, para concientizar a las mujeres a valorar esas habilidades y destrezas que pueden tener y potencializarlas? Y de otro lado, quería preguntarle, voy a ser curiosa, ¿cuánto tiempo usted ha realizado los trabajos de investigación para esta importante obra? Porque también
Aquí nos siguen investigadores de todos los países de Latinoamérica, y lo que también importa en esta oportunidad es hacerles ver que la constancia y la pertinencia en la investigación es algo constante, ¿no? Nosotros en nuestro país estamos teniendo ahorita un momento muy difícil para los investigadores, por cuanto bueno, esta es una nota negra, pero muchos de ellos no realizan investigaciones, digamos, no realizan investigaciones sui generis. Hay una situación de poca seriedad en algunos casos, y en otras hay realmente investigaciones muy buenas. Y lo digo ¿por qué? Porque en nuestro país, en el Perú, hemos recibido la ingrata noticia, ¿no?, de que hay tráfico en estas cuestiones de investigación. Entonces, lo que yo también quisiera, a propósito de la presentación de su obra, es que usted, con el podernos contar un poquito de su trabajo, de su obra, de la forma como ha investigado, del tiempo que le ha llevado, pueda hacer conscientes a todos los que por aquí se conectan de que es un trabajo de constancia, de seriedad, de honestidad y de mucha ética. Esas son mis dos peticiones, preguntas, doctora. Muchas gracias. Muy Bueno, amable. pues gracias a usted, María Beatriz. Realmente me parecen dos preguntas muy pertinentes. Hemos hablado acerca de ese referente femenino, si me permiten, la claridad de las palabras que sería Ada Lovelace para nuestras jóvenes. Hemos incidido en que ella tuvo una vida plena. Hacia nuestras mujeres, pues, y también hacia los hombres en general, pero hacia las mujeres es trasladar que actualmente es más sencillo compaginar la vida plena, una vida que tenga hijos, una vida que tenga esposo, marido, una vida que tenga una brillante carrera y que es más sencillo de llevar a cabo. Al menos no hay impedimentos legales ni impedimentos administrativos que lo imposibiliten, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es el hecho de que ella pasó toda su vida entre esa, digamos, intensidad en el estudio junto con terribles enfermedades. Ahí no se está hablando de lo que es la voluntad, de lo que es el trabajo del día a día, de lo que es ser hormiguita, ¿no? No esperamos que las mujeres, que todas las mujeres, ni todos los hombres, no, tampoco sean brillantes excepcionalmente, ¿no? Estamos hablando de trabajar en equipo, estamos hablando de trabajar en el día a día y estamos hablando de ser perseverante. Y entonces ella es un ejemplo de, pese a tener tantas puertas que se cerraron delante de sus morros, delante de su rostro, para poder seguir avanzando, pese a eso, levantarse cada día, ubicarse en su mesita y seguir recopilando pues todo lo que eran las divulgaciones científicas de la época, y cuando no había profesor que la quisiera tener como alumna, pues ser ella quien estudiara y quien fuera autodidacta. Yo creo que es un ejemplo de voluntariedad, es un ejemplo de constancia, es un ejemplo de vida plena que cualquier mujer podría también tener si decide tener este tipo de carrera. Después me parece muy interesante lanzar el mensaje no solo a las mujeres, sino también a los hombres, de que la época en la cual ella vivió tiene grandes paralelismos desde el punto de vista existencial a la actual que estamos viviendo nosotros con la inteligencia artificial. Nos encontramos con aquella época en la cual en la revolución industrial, y de hecho su propio padre, Lord Byron, en la única intervención que hizo en la Cámara de los Lores, lo que hizo fue defender a los artesanos de la época. Tenemos que tener en cuenta que cuando los telares como los de Jacquard se automatizaron mediante los motores de vapor y también otras tantas fábricas que daban trabajo a los artesanos, nos encontramos que el trabajo que antes hacían 24 artesanos pasaba a realizarlo solo una persona.
con lo cual se derivó en muchísima pobreza. ¿De acuerdo? Eso nos puede servir de símil y de defensa para comprender que hoy en día el progreso, la informática, la inteligencia artificial, la computación, la robotización, la informatización es extremadamente útil y válida para el empleo, para desarrollarse, para el progreso, pero que el ser humano ha de saber manejarse y ha de estar también un poco por encima del progreso para protegerse de sus propios avances. Creo que esto es importante trasladarlo como persona, como mujer que entiende la época actual y la época del pasado. Por eso no debemos de perder de vista a nuestros referentes. Y desde el punto de vista de la segunda pregunta, yo he empleado 3 años para realizar este trabajo de investigación, de redacción y de revisión. Un primer año leí todas las biografías, todas las notas y los diarios que existen acerca de ella, tanto en castellano como en inglés. Otro año lo pasé redactando la novela y otro año lo pasé revisándolo. Así que es un trabajo de 3 años completos. Efectivamente, aquí en Europa y en España está habiendo problemas con las publicaciones de los científicos, donde parece ser que ha habido un trasiego que no ha sido honesto respecto al tiempo que es necesario generar una publicación. La innovación, la creación requiere de tiempo, constancia, creatividad y realmente necesita de su esfuerzo. Me ha parecido un apunte muy interesante, María Beatriz, que los científicos no se dejen llevar por sacar adelante publicaciones que realmente son inexistentes o que son castillos en el aire o brindes al sol, y que se centren en trabajar investigaciones que sean reales, honestas y tengan un aporte real. Sí, doctora, aquí también hay un aporte de Santiago Alberto Laos, un peruano radicado allá en Colombia, un colaborador permanente y constante de nosotros. Pero previo a eso, yo quiero hacer un comentario en relación a María Beatriz. El Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital ha tenido el honor y el privilegio de tener desde el hermano país de Bolivia a la doctora Giselle Velarde con su obra Era Artificial, la misma que ya publicó la Universidad de Oxford, y ella ha publicado y ha tenido en bien enviarnos 2 ejemplares. El día de hoy es la segunda novela que nuestro instituto presenta, y también desde el hermano país de Bolivia eh, nos están haciendo llegar eh, una tercera novela, una tercera obra en el doctor Luis Fernando Concha Flores. También va a ir con nosotros desde Santiago de Chile, John Atkinson. También va a presentar en el mes de diciembre su segundo libro, dedicado también a todo esto que venimos haciendo en esta parte del mundo. Y en relación al comentario de María Beatriz, el tema de la noticia que ha salido aquí en el Perú sobre las granjas de investigación, los que pagan para que otros hagan y que vayan sus nombres como autores o coautorías, eh, solamente decirles, la verdad siempre sale a la luz. Aquellos que nos dedicamos, así como la doctora Marisa Alemani, que nos acompaña el día de hoy desde Valencia, España, normalmente producir un ensayo, un artículo, menos de medio año no nos toma. Producir un gran libro de un aporte significativo, yo creo que no nos va a tomar menos de 4 o 5 años, 3 años. Entonces, el instituto en ese sentido tiene mucho cuidado. Previo a esto, hemos tenido reuniones con la doctora Marisa Alemani. Previo a esto, hemos tenido comunicación, y para nosotros es un alto orgullo, un prestigio que quedará en las redes sociales de evidencia
a este video de lo que nosotros queremos hacer poniéndole un granito de arena a la educación en nuestro país y en América Latina por difundir obras originales, auténticas y que no estén plagadas de problemas y de denuncias. Nuestro colaborador, Santiago Alberto Laos, así como se han hecho películas como la de Madame Curie, sería importante y posible que se pudiera hacer una película biográfica de Ada Lovelace basada en su libro y ponerle en su real dimensión, más aún ahora que la inteligencia artificial está en pleno desarrollo. ¿Ha pensado en esa posibilidad de que algún cineasta independiente tome esa empresa de hacer una película sobre Ada Lovelace? ¿Qué dice usted al respecto, doctora Marisa? Creo que además, como está enfocada la novela, donde aparece su padre como espectro y también donde aparecen todos los pasajes de la época, donde hay una ambientación que he intentado detallar lo máximo posible, creo que sería una novela que sería interesante trasladar al mundo audiovisual, efectivamente. Yo creo que es cuestión de tiempo ver si la novela llega a los oídos adecuados y se realiza ese esfuerzo, ¿no?, de trasladar esta historia al mundo cinematográfico. Hay que tener en cuenta el esfuerzo de producción que tendría, porque es de otra época, no cualquiera podría, no cualquier productora podría abordar este proyecto, pero sí no es la primera vez que me dicen que el argumento de la novela, el enfoque de la novela daría pie a hacer una película. Sería algo fabuloso, claro, pero eso está en el tiempo y en ver si la novela tiene la suficiente pegada para que llegue a oídos de productores con suficiente presupuesto para abordar un proyecto de ese tipo. Igualmente, Santiago Alberto Lao desde Colombia, Ada Lovelace podría impulsar que las mujeres jóvenes opten por esta corriente de la inteligencia artificial. Debemos tomar conciencia que la cultura machista aún predomina en la mayoría de las sociedades y más en la época de Ada Lovelace. ¿Qué dice al respecto, doctora, usted? Efectivamente, lo confirmo. En la época de Ada Lovelace lo que habían eran impedimentos legales imposibles que impedían que ellas cursaran estudios superiores, que hubiera sido su deseo. De hecho, en la novela se traslada algunas notas en las cuales ella hace referencia a que le hubiera encantado tener un grupo de estudio, le hubiera encantado tener un grupo de metafísica con quien compartir proyectos y que todas esas experiencias ella no los pudo tener. Actualmente no tenemos esos problemas desde el punto de vista legal y desde el punto de vista administrativo, pero como hemos comentado antes, desde el punto de vista de cultura y social, pues hay una estructura, una megaestructura que ha estado en nuestras cabezas, en nuestros corazones y en nuestras emociones durante más de 5.000 años y que es muy difícil que en este espacio corto de tiempo desde el cual hay libertad para la mujer, todo esto se desvanezca, ¿no? Sobre todo, yo creo que es interesante trasladar a la mujer que va a poder tener una vida plena, va a tener una vida plena y que no va a tener que hacer renuncias espectaculares. Por eso se habla tanto, al menos en Europa, no sé, en Perú, de la conciliación laboral, del hecho de que desaparezca el techo de cristal si todos tenemos las mismas oportunidades y en el momento de desear tener una vida extensa y una vida con todas las experiencias que deseas tener, no se coarte. No sé si allí en Perú también tenéis iniciativas que hablan constantemente de la conciliación. Correcto, doctora, correcto. Estamos en la misma línea, en la misma idea.
y ya cuando teníamos la reunión con María Beatriz habíamos expresado total de acuerdo a sus ideas. María Beatriz, la doctora María Beatriz Sardán Flores, por favor, nos escribe, trabajos como de la doctora Marisa, trabajos como la doctora Giselle Velarde, como los del doctor Luis Fernando, son claras muestras de auténtica dedicación a la investigación. Que este foro sirva para mostrar a referentes de investigaciones serias, originales, auténticas y éticas, y a quien con esfuerzo logra florecer su investigación y que la obra de honestos sea su flagelo y la espada de quienes no lo son. El trabajo serio siempre se impone. Adelante y felicitaciones, doctora Marisa Alemani. Muy bien, doctora. Entonces, por favor, si me permite, en el caso de mi participación, habría una línea entre la obra de Lenz, entre la obra en paralelo de Babbage, la de Ada Lovelace y también la de Alan Turing. Ahí habría. ¿Qué opina usted al Sí, respecto, doctora? sí, Charles Babbage es realmente quien realiza el diseño de la máquina analítica, es quien tenía un carácter bastante peculiar y de difícil trato. Entonces es cuando Ada Lovelace interviene para explicar cómo sería el diseño de la máquina analítica de Babbage. La máquina analítica la diseña Babbage, pero es Ada Lovelace quien le saca el jugo, quien saca el zumo, quien saca la síntesis a través de ese algoritmo que hemos comentado, a través de las posibilidades que tendría la máquina analítica como máquina capaz de gestionar todo tipo de información y como la capacidad que tendría la máquina para tejer datos, al igual que los telares de Jacquard tejen patrones en telares. Entonces, efectivamente, Ada Lovelace lo que hace es un trabajo de explicar con sus propias palabras, pero sumando su imaginación y su creatividad más allá de lo que incluso el propio Babbage, quien hizo el diseño, era capaz de aceptar. Él, de hecho, bueno, ve todo esto como que son elucubraciones de ella que no tienen mucho sentido. Y sin embargo, bueno, hoy en día estamos viendo que realmente es lo que nos marca el día a día. Y Alan Turing fue la persona que ya a principios del siglo XX utiliza la idea de las tarjetas perforadas junto con los algoritmos, datos de entrada, salida, condiciones, bucles, etcétera, para diseñar sus propios algoritmos de criptografía. Doctora, en relación a quién es Ada Lovelace y en relación a su novela, yo le diría a usted, dígame los 3 aportes fundamentales al día de hoy. Por favor, doctora. Los 3 apuntes fundamentales que se podrían utilizar a día de hoy o los 3 apuntes fundamentales en su época. Su época y el impacto al día de hoy, doctorita. Correcto, doctora, por favor. Bueno, pues como he comentado, o sea, se podría resumir en diseño del primer algoritmo informático con total detalle, la aportación de que los datos no solo son números, sino que puede ser cualquier tipo de símbolo, música, patrón, sonido, notas musicales, cualquier tipo de información, no solo cálculos, y el hecho de que las máquinas podrían de alguna manera pensar. Esos 3 aportes son los 3 aportes fundamentales. El diseño del algoritmo, el hecho de que los datos no solo son números, sino que puede ser cualquier tipo de información, y el hecho de que las máquinas pueden pensar. Eso está redactado en sus notas. Y actualmente yo creo que tenemos 2 mensajes fundamentales, y es que las mujeres femeninas con una vida plena pueden tener trabajos de científicos, y 2, el aprender de aquella época de la revolución industrial, cómo afectó al día a día de las personas y a sus posibilidades laborales, cómo va a pasar con la inteligencia artificial, donde mucha gente está preocupada por su futuro laboral, ya que algunos se ven incluso sustituidos. Y cómo prepararse para ese cambio.
donde prime, por supuesto, el ser humano por encima de las máquinas. Doctora, en relación a la novela, yo le he estado siguiendo con María Beatriz y los del equipo todo su trabajo que viene haciendo las presentaciones en Valencia, en Europa. Ya esto está saliendo, las redes sociales lo llevan a todo el mundo, no hay casi límite. Mi pregunta es al respecto. Para esta novela, en relación a los hechos basados en la realidad, ¿qué porcentaje corresponde y qué porcentaje correspondería a esa imaginación que usted se ha permitido? Mi pregunta, doctora. Es una pregunta muy pertinente y que a mí me da pie a confirmar y asegurar de que la novela va a ser atemporal, porque prácticamente el 90% está basado en su biografía, solo que yo la he novelado. Hay un 10% que es este recurso literario que he utilizado a su padre como espectro, al cual ella no conoció en realidad y que le va a acompañar a lo largo de toda la novela para como recurso literario para acompañarla en sus momentos de soledad, para acompañarla a lo largo de la trama de suspense que también fue real. Ada Lovelace, además de diseñar el algoritmo de la serie de Bernoulli, pues también, como he dicho, tenía una vida plena, una vida intensa. Ella se manejaba con diferentes tipos de perfiles de personas y acostumbraba a ir a las carreras de caballos, con lo cual hizo un algoritmo sobre apuestas de caballos. Esto le generó algún problemilla que otro y este es el ápice de la novela que da pie a el momento de suspense o la trama en la cual ella se ve chantajeada, cosa que también pasó en la realidad. Lo que he fabulado es cómo se resuelve. O sea que yo daría un 15% de ficción, 85% de realidad. Doctora, personalmente en usted, ¿cómo devenir del mundo de la ingeniería, de programación? ¿Cómo devenir usted personalmente del mundo de ingeniería, del mundo de programación, pasar a la literatura eh, ficticia y ahora, ¿no? Con esta nueva novela de entrega, más que nos acercamos propiamente a la realidad, ¿cómo en usted se da ese tránsito? ¿Cómo pasar de la programación, de la ingeniería, de los códigos, ahora formalmente a ser una escritora? Doctora Marisa, por favor. Bueno, también la historia de cada persona tiene que entender. Con gran impacto y con gran reconocimiento por los que ya empiezan a leerla. Bueno, gracias. A ver si efectivamente ese impacto que usted me pronostica es así. Yo lo deseo por la protagonista. El hecho es que yo soy como las historias que contamos de hadas, hay que entender a la niña, hay que entender al adolescente y hay que entender a la mujer. Entonces, realmente la literatura y la lectura me ha acompañado desde pequeña. Fue una decisión, yo creo que práctica, por la cual me dediqué a la informática, pero igualmente ya escribía con 15 años mis relatos y mis historias y tenía muy buena relación con el profesor de literatura que era catedrático en el instituto. Entonces, digamos que mis amigas me dicen que estudiaba informática, pero tenía como un libro colgando de cada oreja como si fueran pendientes. Siempre he estado con los dos mundos. Después, yo tengo una faceta creativa y musical también. Tuve estudios de música cuando era pequeña, saqué la carrera de música. Luego no me dediqué y supongo que eso va conformando después en el cerebro el hecho de tener sensibilidad tanto para la ciencia, que me encanta, la tecnología y la informática a la que he dedicado mi vida, a también sentirme muy cómoda con la gramática, con la literatura, con el verbo escrito, con la expresión, con la elocuencia, con la comunicación, ¿no? Me siento muy cómoda. Para mí son dos mundos que se parecen muchísimo, el de la gramática con el de la informática. Me parecen música ambos.
Doctora Carambas, entonces, esa labor que usted viene realizando, ese trabajo que usted viene realizando, y nos quedamos sorprendidos, nos quedamos admirados, ese tránsito que ha tenido usted también intelectualmente, académicamente. Y desde ya, doctora, nosotros, para nosotros aquí en el instituto, yo lo voy a decir, las obras que estamos teniendo, vamos a dialogar y vamos a ver en qué medida las obras que estamos presentando acá en Lima, Perú, debemos tenerlos y también a través del instituto deban tener acceso todo aquel que tiene interés en leerlo. Esa también estoy pensando y todo nuestro equipo. Todos los que quieran y tengan la posibilidad de leerlo, yo creo que deben acceder a ello. Entonces, vamos a ver cómo también nosotros por ese sentido apoyamos a la difusión de la novela, de ese trabajo maravilloso que usted viene haciendo. Y desde ya, doctora, entonces, a los que nos están acompañando, a todos los que nos acompañan de diferentes países en este momento, en el Face en vivo, en el Zoom, en horas posteriores, tanto en nuestros grupos de WhatsApp como en los correos se les va a enviar los videos. Colaboradores, una vez más, en México, que nos acompañan, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, nos acompañan desde Cuba, desde Guatemala. Diferentes países son los que nos acompañan, están con nosotros, tenemos cierta comunicación por las redes sociales. Los que están presentes, por favor, alguien desea formular una pregunta. Nos acompañan de Paraguay, de Uruguay. Paraguay también nos acompañan. Son diferentes los países. De los que están presentes, por favor, alguien desea formular una pregunta a la doctora Marisa Alemany. Puede escribirlo, puede utilizar su micrófono. Alguien, a ver, el doctor nos escribe, me permite leer, doctora, César Daniel Contreras Salazar, desde Chosica, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, mi alma mater. Muchas gracias, doctora Marisa, y por su interesante ponencia. Trabajo realizado. Un súper abrazo desde Perú. Miguel Eloy García Lara, excelente jornada. Gracias, saludos cordiales desde Guanajuato, México. ¿Alguien desea formular una pregunta? Muy bien, entonces, doctora, por favor, para el equipo de trabajo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor Alberto Zaira Rojas, nuestros colaboradores permanentes y constantes en México, en Colombia, en Ecuador, Bolivia, Chile. A todos, muchas gracias. Voy a ceder las palabras para despedirnos a la doctora Miriam Magallanes Maldonado. Doctora Miriam. Doctora Miriam. ¿Me No logra le... escuchar? Ahora sí, doctora. Ok, perfecto. Felicitar a nuestro expositor del día. Doctora Miriam, se fue su volumen, se fue el volumen, doctora, repita, se fue el volumen. Ok. Muchísimas gracias, Daniel Partida, por la académica que nos ha brindado bajo su organización. Felicitar a la doctora Marisa Alemany,
por este excelente trabajo académico, profesional y de tendencia a través de su obra, La Condesa Binaria, la cual felicitamos y auguramos muchos éxitos, comprometidos con la difusión nacional de su obra y de ser posible internacional. Nos comprometemos porque necesitamos la difusión de las obras, el desarrollo humano. Por ello, agradecemos que haya dispuesto este tiempo para nuestra patria, para el Perú. Por ello, comprometimos con nuestra profesora Marisa por el gran éxito editorial que auguramos para vuestro. Muchísimas gracias. Doctora Miriam, yo quisiera agradecerle a usted y al doctor Daniel Malpartida estas iniciativas en las cuales ustedes aunan gente de toda Sudamérica alineados en el futuro que nos espera con la inteligencia artificial, también con los referentes femeninos, con la necesidad de involucrar a la mujer en el ámbito científico y con el hecho de que me ha encantado que hayan diferentes perfiles, gente de filosofía, gente de matemáticas, ingenieros, docentes todos, formando parte de esta charla que hemos compartido, ¿no? O sea, realmente son temas que se tienen que ver desde varias perspectivas y estas iniciativas, estas charlas ayudan a compartir, a comprender esta necesidad. Así que yo soy la persona que estoy agradecida realmente a poder haber compartido este ratito con vosotros, con ustedes y si es posible, pues y si así lo consideran oportuno, seguir aportando el camino, la vida de esta mujer que fue Ada Lovelace como referente femenino, como mujer, 360 grados y con el ojo puesto en los cambios que tenemos inminentemente con la inteligencia artificial y con todo el automatismo de nuestras vidas. Doctora Marisa, lo vuelvo a decir, las obras que nos van llegando, vamos a ver el instituto una estrategia y esos ejemplares las vamos a poner en que puedan acceder acá en Lima, Perú, todo el que tiene el interés, esa capacidad, esa curiosidad. Y yo creo que debe ser un acto de justicia eso. Hoy lo estoy diciendo, 11 de noviembre del 2023. Es una labor que realiza el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital y lo único nosotros queremos hacer es que se den a conocer estas obras maravillosas, los ponentes que nos acompañan. Nos estamos integrando con muchos países de América Latina. Tenemos varios contactos en Europa, en España, e incluso tenemos contactos ya en otros países. La dificultad que se me ha dado con ponentes de España, que ya está el diálogo, ya está la comunicación, es la diferencia horaria. ¿A qué horas son allá, doctora Marisa Alemani? Ahora son, bueno, es una muy buena hora actualmente para hacer una charla. Aquí son las 5 de la tarde, 5:30. Ya, lo que pasa que yo tuve 3 contactos en España con 3 hombres que se vienen dedicando hace 20 años en inteligencia artificial, pero el problema es, uno más es de Valencia, un doctor más es de la Universidad de Valencia, un amigo. ¿Ah, sí? El problema es el horario. Él me decía, yo tengo jornada, Daniel, los sábados. Y el doctor me planteaba, Daniel, de entre semana, Daniel. Entonces yo le di la opción de grabarlo. No solamente él, tengo 2, 3 más en Europa, pero bueno, doctor, entonces, queda ese compromiso. Hoy día 11 de noviembre de 2023, las obras tienen que tener acceso para nuestro público acá en Lima, Perú. Vamos a dejar ese compromiso. Muy bien, el día de hoy, vamos a dar por clausurado este 21º seminario internacional que tuvo la presentación del libro La Condesa Binaria,
basada en la obra, en el pensamiento y en todo lo que representa Adalo Benz, a cargo de la doctora Marisa Alemany. Es un honor y es un privilegio que nos brinda la vida en este día muy especial al equipo que integramos en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Y no va a ser la primera vez, doctora Marisa, va a haber otras oportunidades. Ya nos estamos programando para el 2024. Entonces, doctora, a la distancia, Valencia, España, un abrazo muy fuerte para usted. Saludos para la familia, saludos para su hijita y saludo para sus gatos maravillosos que le acompañan cuando usted está produciendo, cuando usted está ahí desarrollando su maravilloso trabajo que hoy en día nos ha llegado desde Europa a Lima, Perú, y a todos los hermanos que nos acompañan en América Latina. Entonces, doctora, muchas gracias. Muy agradecido a todos los que nos acompañan. Y desde ya, doctora, felicitaciones y éxitos totales. Se viene la tercera edición. Y recuerde que esta es la primera en América Latina. Van a haber más presentaciones, doctora. Saludos para todos. Saludos, gracias, un abrazo. Muchas gracias por su entusiasmo. Gracias. Para todos. Saludos. Quedamos. Saludos a todos. Todos los Adiós. hermanos países. Andrés, muchas gracias, ingeniero. Saludos, saludos para todos.